Qué bueno es estar nuevamente juntos en la presencia del Señor, así como estamos en familia. Bienvenidos todos. Y queremos darles también la bienvenida de manera especial a las personas que están aquí por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, puede levantar su mano, solamente queremos reconocerle y darle la bienvenida. Alguien más, levante su mano de las personas que están aquí por primera vez. Bienvenidos, bienvenidas. Que el Señor nos bendiga a todos en este día. Puse el fundamento antes de comenzar la alabanza, puse el fundamento antes de entregarle lo mejor al Señor. Yo le quiero poner el fundamento de esta tercera parte, llamémosla así, que es la palabra del Señor. Tenemos que aprender, solamente he puesto 5 cosas para que se acuerde con el número de sus dedos de la mano. Lo primero que vamos a hacer es escuchar la palabra. ¿Y qué pasa cuando escuchamos la palabra? Aumenta nuestra fe, porque la fe viene por el oído. Lo segundo que vamos a hacer no solamente es escuchar la palabra, sino que vamos a meditar en ella, porque eso dijo la Escritura: medita en ella de día y de noche. Entonces vamos a meditar. Lo tercero que vamos a hacer es a creer. Porque si creemos en Dios, que debemos creer también en su palabra. Porque como ustedes conocen 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Que toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces, si creo en Dios, debo creer en la palabra. Y miren lo que hace esta Escritura, dice. Y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para instruir en justicia. Escuchará bien de lo que voy a tratar. Para instruir en justicia. Y el verso 17 tiene un propósito, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el primero? El segundo. El tercero. El cuarto, vamos a poner en práctica, vamos a vivir la palabra. Vamos a vivir la palabra. Porque de nada sirve que yo escuche, que yo medite, que yo crea, si no la pongo por obra. Entonces necesito ¿qué? ¿Qué necesito hacer? Vivir la palabra. Tengo que vivir lo que dice la palabra. Y ya cuando digo la palabra, ahora sí puedo compartir la palabra. Porque hay muchas personas que no viven la palabra, pero siguen compartiendo. Eso no tiene sentido. Ahora sí, vamos. 1. Los demás, ¿dónde están? De aquí no salen hasta que no aprendan la lección. Duro, por favor. 1, 2, 3. Ya se adelantaron. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Dense un aplauso a usted mismo. ¿Se da cuenta cómo se aplaude? Eso es falta de amor propio. Apláudase bien. Entonces ahora sí vamos a compartir la palabra. Si se da cuenta, vamos a compartir la palabra. Y para compartir la palabra, ¿qué debe haber hecho yo? Vivir la palabra. Entonces, vamos a recordar 2 escrituras que ya habíamos mencionado. La primera, Romanos 14:17. ¿Qué dice la escritura?
Vamos, 2, 3. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz. Y ahora veamos qué es lo que el Señor Jesucristo nos dijo también. Vamos a Mateo 6:33. 2, 3. Entonces, el reino de Dios es justicia, pero dice la palabra que primero tenemos que buscar el reino de Dios, pero también ¿qué? Su justicia. ¿Y esta justicia cuál es? La justicia del reino, no cualquier justicia, sino que tenemos que aprender a buscar su justicia. Y cuando nosotros buscamos el reino y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Nosotros no buscamos cosas, lo que buscamos primeramente es el reino de Dios y su justicia. Pero acentúo la justicia del reino, no cualquier justicia. Pero muchas personas que andan buscando la justicia de ¿quién? La justicia del hombre, y eso no es correcto. Y le voy a demostrar qué es la justicia del hombre. Le voy a demostrar bíblicamente, como siempre lo hacemos. Isaías 64:6. Reina Valera. Ya. Dice, si bien todos nosotros somos como ¿qué somos? Y todas nuestras justicias ¿qué son? Así es la justicia humana, como trapos de inmundicia. Y eso han podido ver en nuestra nación, y lamentablemente así es la justicia del hombre, como trapo de injusticia. Y nosotros queremos entonces la justicia humana. ¿Para qué queremos la justicia humana? Y aún con cartelones salen ahí, justicia, justicia. ¿Para qué? ¿Qué tengo que buscar como hijo de Dios? ¿Qué tengo que buscar? La justicia del reino. Como hijos de Dios tenemos que aprender a hacer lo que es justo en base a los principios de la palabra. Mire cómo dice la palabra, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ponle por favor en la Nueva Versión Internacional para que podamos. Dice, todos somos como gente que impura. Todos nuestros actos de justicia, ¿cómo son? No quiero utilizar el otro término que utiliza otra versión. Pero yo no sé, cuando nosotros conocemos la verdad, no tenemos que estar esperando la justicia humana, porque ya saben cómo es la justicia humana. Y lo peor de todo es que las personas no es que piden justicia, ¿saben qué piden? Venganza, y eso es peor. Y esto es lo que usted ha podido ver en nuestros tiempos. Tenemos que aprender a hacer las cosas de la manera de Dios. Tenemos que buscar la justicia del reino. Y ni siquiera la justicia religiosa, porque esa es otra. Hay muchas personas que buscan la justicia religiosa, pero esa justicia religiosa tampoco es la correcta. Vamos a Mateo 5:20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos. Miren lo que dice. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a los de los fariseos y a los maestros de la ley. Y a veces pensamos de una manera religiosa, pero el Señor dice, ni aún esa justicia religiosa es la que tiene que prevalecer. Tiene que ser una justicia que dice que para entrar en el reino de los cielos tiene que superar a esa justicia, y esa es la justicia del reino. Las personas se inclinan a esa justicia religiosa. Es esa justicia aparente.
No quiero decir, usted conoce todo lo que pasa en esta nación. ¿Quiénes andan caminando libres? Y usted ha visto, ¿no? Es impresionante como cuando hacen esas requisas, ¿qué encuentran ahí? Y nosotros queriendo justicia de hombre, ¿qué estamos esperando? El Señor nos dice en su palabra: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia del reino, porque la justicia humana, ya saben, son como trapos de inmundicia, y aún esta justicia religiosa dice que no podemos entrar al reino de los cielos si no superamos esa justicia. Por eso tenemos que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Y yo les voy a mostrar ahora igual, bíblicamente, cómo es la justicia del reino y cómo es la justicia del hombre. Vamos a ir por favor a Mateo 18 y vamos a comenzar desde el versículo 23. Por eso el reino de los cielos, siempre estamos hablando de ¿qué? De reino. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. ¿Cuánto debía? 10,000 talentos. Solamente dése cuenta cuánto representa eso. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendiera, porque el rey puede disponer lo que él quiere, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Ya hemos hablado precisamente, ¿no?, de lo que es vivir en deudas. Ya hemos hablado también de eso. ¿Se da cuenta a dónde va a terminar? Ya hablamos cómo el reino de Dios transforma aún nuestra vida en la parte financiera. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y lo perdonó la deuda. Qué impresionante. Pero mire lo que hace el injusto. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. ¿Y cuánto debía él? Le debía solo 100 denarios. Y le dice, y echándolo mano, lo ahogaba. O sea, le cogió y le empezó a ahorcar diciendo: paga lo que me debes. Aquí nos muestra el Señor lo que es la justicia de Dios y lo que es la injusticia del hombre. Y eso es muy evidente. Una vez que leemos, y como comienza, ¿no es cierto? Dice, porque por eso el reino de los cielos, siempre estamos hablando del reino, puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, pero él lo hace de una manera justa. Y al comenzar a ajustarlas, se fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Veamos la actitud de él. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendiera junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y todo lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y lo perdonó la deuda. Así es nuestro Padre Dios. Así es nuestro Padre. Ya vamos a ver lo que dice la Escritura. Y eso ha hecho con nosotros. Y mire a este hombre que le debía tanto dinero. Y por esa deuda tenía que pagar no solamente él, sino también su familia. ¿Sabe que el Señor es un Dios de misericordia? Y no solamente que tiene misericordia y le perdona, sino que no solamente le opera
le da también gracia y por esa gracia le perdona. Pero mire, este hombre injusto apenas recibe la gracia del Señor, apenas recibe la gracia del Señor. Dice, pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad completamente menor, y echándole la mano la ahogaba diciendo, paga lo que debes, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré. No le estaba diciendo que no le iba a pagar, sí le iba a pagar. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Qué impresionante. Y luego vamos a decir cómo proceden las personas injustas. A las personas injustas les gusta solamente que les den a ellos lo bueno, porque ellos piensan que son merecedores de todo. Así piensan los injustos, que son merecedores de todo, que solamente a ellos hay que darles lo bueno. Y miren la actitud de este injusto. Le dio gracias a su rey, le dio gracias. Sabe que son malagradecidos. Los injustos son malagradecidos, son egoístas, solamente piensan en ellos. Y no le dijo ni gracias. Aquí no veo en ninguna parte que le dijo gracias. Gracias por tu gracia, gracias por perdonar, gracias por tu misericordia. No le dice en ninguna parte. Pero le gusta que siempre haga lo bueno por él. Pero el injusto siempre da lo peor a los demás. Siempre busca lo peor para los demás. El injusto ni siquiera reconoce, estaba endeudado, no reconoce sus errores. Pero sí le sacan los errores de los demás. ¡Qué injustos! Y así somos muchas veces. No reconocemos nuestros propios errores, pero sí encontramos los errores de los demás y sacamos los errores de los demás. Y no solamente que sacan los errores de los demás, sino que los publican y piensan que hacen lo mejor publicando el error. No se dan cuenta. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno somos perfectos. Y ninguno de nosotros podemos decir que no hemos cometido errores. Tenemos que aprender a vivir como dice la palabra del Señor. Miren lo que es el injusto. Siempre se cree merecedor. Siempre se cree que a él hay que darles todo. Pero él ni reconoce los errores, no tiene gratitud. Es una persona egoísta, solamente busca para su beneficio. Y da a los demás lo peor, busca para los demás lo peor. ¿Qué buscaba este hombre? ¿Qué buscaba? Meter en la cárcel, que pague, no le perdonó. Si su amo, su Señor, le perdona, ¿cómo él tampoco lo va a hacer? Y acababa él de salir de esa condición. Él debería haber meditado así, a mí me hizo conmigo esto, yo también lo voy a hacer. Pero no, así son los injustos. Y lo peor de todo es que aquí tiene una grave consecuencia. ¿Cuál es la grave consecuencia? El injusto siempre va a perder la gracia. Aquí perdió la gracia. Le perdonó la deuda y le dijo, vete. Pero ¿por qué procedió injustamente? ¿Qué pasó? Mire lo que dice aquí, claramente. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí? Y enfurecido el Señor le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. ¿Sabe qué? La gracia le fue quitada. Yo le digo que a los injustos la gracia del Señor les va a ser quitada. Y eso también tenemos que ver nosotros.
Que no procedamos de ninguna manera injustamente, porque lo que Dios nos ha dado de gracia lo podemos perder. Que Dios tenga misericordia de nosotros, pero que nosotros hagamos y busquemos hacer ¿qué? Buscar el reino y buscar ¿qué? La justicia del reino. Yo quiero decirles, amada iglesia, que reflexionemos en esta mañana bajo este versículo 33. Ponle el 33, por favor. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? ¿Por qué no hacemos esa reflexión en esta mañana? ¿No debería también yo haber sido justo con mis padres? ¿No debería haber sido yo justo con mis hermanos? ¿No deberían, padres, ustedes ponerse a pensar de haber sido justo con mis hijos? ¿No debería haber, yo debería pensar, no debería yo también haber sido justo con mi jefe? Si él me está pagando, si él me está dando trabajo, yo no debería haber sido justo en hacer las cosas correctas, en haber tomado el tiempo para el trabajo y no tomar el tiempo de mi trabajo para otras cosas. A veces pensamos que solamente nosotros nos merecemos y merecemos la atención y merecemos que todos nos den, pero nosotros nos damos, y si nosotros damos lo mejor o damos lo peor como los injustos. Pensemos a veces, ¿no debería yo haber también hecho lo mejor para la persona que comparte en la célula, que comparte en la congregación? ¿No debería haber hecho lo mejor para él? Esto tenemos que aprender a pensar. No debería yo haber hecho lo mejor para, en el caso de las mujeres, para el esposo, en el caso del esposo, para la esposa. Tenemos que aprender a hacer esto. ¿No deberías tú también haberte compadecido con tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Por eso nosotros debemos meditar en este día. ¿Estamos haciendo algo justo? Mire, este hombre quería vengarse y se vengó porque no le estaban debiendo. Le cogió y le metió en la cárcel, pero no se dio cuenta de que primero él tuvo no solo misericordia, perdón, sino que la gracia de su rey estuvo ahí. No seamos y no esperemos en los tiempos más difíciles, cuando estamos pasando tiempos difíciles. Ahí es cuando empezamos a gritar. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hay un terremoto y la tierra empieza a moverse fuertemente y la persona está, por decir, en el piso 30, entonces empieza a moverse tanto y ve que ya la muerte le viene, y ahí ella empieza a gritar: papá, perdóname, mamá, perdóname por lo mal que he hecho. ¿No cree que ese es el tiempo de pedir perdón a nuestros padres? ¿No cree que es el tiempo de pedir perdón a la pareja, de pedir perdón a nuestros hijos cuando estamos con vida y cuando estamos bien? Y no esperar estar en una condición o cuando ya está el punto de la muerte y cuando ya no nos dejan entrar a nadie y ella está gritando déjenme pedir, quiero pedir perdón. Hijos, yo escucho muchos de sus padres y conozco también el esfuerzo de sus padres, de sus madres, que algunas madres fueron abandonados por los padres de una manera injusta, y frente a esa realidad la mamá tuvo que ir
y salir adelante. Y tuvo que ir a trabajar, limpiando otras casas, lavando la ropa, o vendiendo algo, o cocinando algo y saliendo a vender. Pero los hijos, ¿dónde están? Los hijos muchas veces se avergüenzan de su madre, de que está trabajando en esas condiciones para darle el estudio, para darles de comer. ¿No le parece que eso es ser un hijo injusto? Que no reconozcamos a nuestros padres del esfuerzo que ellos dejaron, que muchas veces dejaron de estudiar para darnos a nosotros del estudio. Eso es ser injustos. Y después avergonzados porque los padres no tenían instrucción, pero ellos dejaron, se esforzaron para darnos a nosotros lo que necesitábamos. No esperemos el final para ser hijos, que con el aprendizaje del Señor hagamos las cosas correctas. Sus padres se han sacrificado, y cuando los hijos empiezan a trabajar y empiezan a ganar, no les importa. Y muchos hijos, por la situación que vivieron, lo que quisieron es salir de la casa corriendo, y se metieron con cualquier persona, y después están pagando las consecuencias por tomar decisiones injustas. Y no se acuerdan de sus padres, que muchas veces están ahí abandonados, y que muchas veces no tienen que comer. Y cuando usted está trabajando, ¿por qué no hace algo y lleva a sus padres algo para que ellos puedan comer? ¿Por qué no podemos darles a nuestros padres de la misma manera como ellos sacrificaron por nosotros? Y a veces pensamos, pero yo no tengo trabajo. Pero usted sí puede ir a ayudar a la casa, usted se puede ir a ayudar a ordenar la casa. Y lo más importante es que un día llegue y le diga: papá, mamá, gracias por todo, te amo. ¿No creen que es injusto? Esposos, ¿cómo tratan a sus esposas? Esposas, ¿cómo tratan a sus esposos? Y además, padres, ¿cómo tratan a sus hijos? Cuando estamos en el hecho del dolor, los únicos que van a vernos casi siempre es la esposa, si somos casados, los hijos y los padres. Obramos de manera justa con ellos. En los tiempos de necesidad, ahí no están esos amigos, esos que andaban ahí dañándonos. Esos no están. Los que están ahí son nuestros padres, la esposa, los hijos, el esposo, los hijos. Sin embargo, nos portamos mal, hacemos las cosas incorrectas. Quiero preguntarle, ¿el Señor les está hablando? Aquí está escrito la diferencia de lo que es la justicia del reino a lo que es la justicia del hombre, a lo que es la justicia religiosa. Necesitamos ser diferentes, hacer la diferencia. Y cuando usted respalda a un injusto, cuando usted sabe, porque el Señor dice que el reino de Dios es justicia. La pregunta es, ¿están haciendo justicia? Y si no hacen justicia, ¿por qué respaldo? Hacer justicia, buscar la justicia. Por favor, entiendan esto. Para buscar la justicia del reino, yo tengo que ver cómo es la constitución del reino y la ley del reino. Y para hacer la justicia del reino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que dice la constitución y lo que dicen las leyes del reino. No las leyes del mundo, no la manera del mundo, sino las leyes y la constitución del reino. Y ahí, por ejemplo, en
en la justicia del reino que dice: no robarás, no mentirás. Pero muchas personas respaldan al mentiroso, al ladrón. Eso creen que es justo. Respaldan al que hace daño, así como esto que está aquí en la palabra, al que busca su propio mal, al que busca el mal de los demás. Cuando usted conoce la justicia del reino, nunca más va a respaldar a este tipo de cosas, sino que usted sabe la constitución del reino y las leyes del reino y va a promover las leyes del reino. Dice claramente que el Señor detesta el soborno, porque respalda a las personas que sobornan. Eso es injusto. Pero los justos tenemos que hacer en base a lo que dice la Constitución. Es decir, pongo en orden todo y veo lo que dicen las leyes de la Constitución del reino y empiezo a obedecer y a hacer lo que dice la Constitución y las leyes del reino. Eso es justicia. Esa es justicia del reino. Y le voy a decir algo bien fuerte. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Vamos a poner por favor, vamos a leer todos. 2, 3. Usted contésteme, por favor. Un hijo de Dios, ¿qué hace? Un hijo de Dios hace justicia, pero el hijo del diablo, ¿qué es? Injusto. Un hijo de Dios es un justo, pero un hijo del diablo, ¿qué es? ¿Un hijo de Dios tiene que respaldar a un hijo del diablo? Aquí está claro. En todo esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué duro que es? De todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Si no es de Dios, entonces es del diablo. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y si no ama a su hermano, tampoco está haciendo justicia. Porque ¿qué dice la palabra? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es así de duro. Y como hijo de Dios, ¿sabe qué tengo que hacer? Lo mismo que hace mi papá. Como hijo de Dios, porque soy hijo de Dios, tengo que hacer lo que hace mi papá. Vamos, por favor, al Salmo. A ver, ¿qué Salmo es? 11, verso 7. Pone la nueva versión internacional, por favor. No. 2, 3. Mire lo que dice. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Si nosotros amamos a nuestro Padre, ¿qué tenemos que hacer? ¿Amar qué? La justicia. Y dice, los restos contemplarán su rostro. Qué hermoso. Cuando nosotros hacemos justicia del reino y buscamos la justicia del reino, vamos a contemplar el rostro del Padre. Pero nosotros tenemos que amar la justicia. Amar la justicia, porque Dios ama la justicia. Porque el Señor es justo. Él es justo, solo Él es justo. Y ama la justicia. Los restos contemplarán su rostro. Yo quiero hacerle, ya se me fue el tiempo, quería decirle otras cosas más. Yo quiero decirle, si en esta mañana usted reconoce que ha sido injusto, póngase de pie, por favor. Todavía están dudando si somos justos o injustos. Hemos hecho
claro que sí. Yo tengo que reconocer delante de quien es justo que yo he hecho injusticia. Y vamos a ir por favor a Primera de Tesalonicenses. Verso 2. El verso 15 nada más. Y vamos a leer en la traducción en lenguaje actual y la nueva versión internacional. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 15. Dos, tres. La nueva versión internacional. 2, 3. Comenzando con los de casa y comenzando con esta casa. Padre, en esta mañana, una vez que tú nos has hablado, reconocemos que ha habido injusticia en nosotros. Hemos sido injustos. Hemos estado buscando solamente que nos den lo mejor, pero nosotros dar lo peor. No hemos sido agradecidos, no nos hemos dado cuenta de nuestros errores, pero sí hemos sacado a flote los errores de los demás. No hemos visto el esfuerzo que han hecho otras personas, especialmente nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja. Y hemos obrado injustamente. Por eso en esta mañana te pedimos, Padre, perdón por haber respaldado lo injusto. Perdónanos, porque a pesar de que nosotros conocemos y tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y la justicia del reino, hemos respaldado al que es injusto. Perdónanos. Y así como tuviste misericordia con este hombre que le perdonaste la deuda, y no solamente que tuviste misericordia, sino que le diste gracia, te pedimos en esta mañana, conociendo que tú eres un Dios de misericordia y que cada mañana son nuevas tus misericordias, perdona la injusticia. Perdónanos por no haber hecho lo mejor, por no haber dado lo mejor, así como tú nos dices en esta porción de la palabra, porque muchas veces hemos pagado mal por mal antes de esforzarnos para hacer el bien, no solamente para con nosotros, sino para con todos. Perdónanos. Y ahora que todavía estamos con vida y estamos con la posibilidad de hacerlo, Señor, que luego de pedirte perdón a ti podamos pedir perdón también a las personas con quienes hemos sido injustas. Y ahora que tú nos has hablado, vamos a buscar
Primeramente tu reino y la justicia del reino. Y no vamos a esperar la justicia del hombre, porque ya sabemos que es como un trapo de inmundicia. Y no vamos tampoco a esperar la justicia religiosa, porque dice tu palabra que debe ser mayor en base a tu justicia. Si está ahí la persona con quien cometió injusticia al lado suyo, pídale perdón. Este es el día. No espere que pasen cosas terribles, que usted esté en un momento de desesperación, pasando un mal momento, para gritar: papá, perdóname, mamá, perdóname, hijos, perdóname. Pida perdón. Pida perdón a la persona que está al lado. Tenemos que salir sanos. ¿Y saben por qué dice la palabra que busquemos? Porque hemos perdido. Pero lo que tenemos que buscar es primeramente el reino de Dios y la justicia del reino. Eso es lo primero. Y después todas las cosas van a ser añadidas. Todas las cosas van a ser añadidas. Si sus padres o personas con quien usted no obró injustamente no están aquí, vayan personalmente, llámenles por teléfono y díganles: perdóname. Esta iglesia tiene que estar sana, porque cuando la iglesia está sana, cosas van a suceder, cosas van a pasar. Y vamos a pedirle ahora, con esta sanidad, que Dios tenga misericordia de Ecuador. Padre, una vez más ponemos a Ecuador en tus manos. Han pasado, siguen pasando cosas. Pero queremos dejar en tus manos, Señor, tú que eres justo, para que esta nación sea sana, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Levanten autoridad, hombres temerosos, varones temerosos, para que gobiernen esta nación, para que estén en lugares de autoridad, que no sean aquellas personas que buscan solamente lo peor para los demás y lo mejor para ellos, y no son agradecidos, no reconocen sus errores y buscan solamente apropiarse de los demás. Perdona, Señor, perdona y sana esta nación. Creemos que tú tienes un futuro y una esperanza para esta nación. Creemos tu gobierno. Por eso, una vez más, decimos con todo nuestro corazón: venga tu reino, Ecuador, venga tu reino a cada provincia, a cada ciudad, a cada cantón, venga tu reino a cada barrio, venga tu reino a cada familia, venga tu reino a cada persona, venga tu reino a cada matrimonio, venga tu reino, comunidad de fe, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, todo lo mejor, así también sea en esta nación, en cada familia, en cada persona, en cada matrimonio. Por tanto, creemos que al buscar primeramente tu reino y tu justicia, todas las demás cosas van a ser agregadas y van a venir, porque así eres tú, Padre. Porque no estamos buscando primeramente las cosas, sino estamos buscando primeramente tu reino y tu justicia. Y por eso van a venir todas las cosas.
Y por eso viene orden a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a esta nación. Te damos gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias por perdonarnos. Gracias, muchas gracias, Padre, porque tú tienes compasión de nosotros. Y gracias por tu gracia. Gracias, no vamos a perder la gracia, porque eso es lo más difícil, perder la gracia para vivir en desgracia. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Hemos pedido perdón y creemos que caminamos en sanidad. Y por cuanto caminamos en sanidad, justo, Señor, viene entonces la bendición. Quiero decirles esto: la justicia es una llave para la bendición. Trae la retribución del cielo. Dios está con nosotros. Un justo no solo que es amado por Dios, no solo que entra o tiene abiertos los cielos, no solo que es bendecido, no solo que es restituido, sino que es principalmente un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tenemos que practicar la justicia. Denle un fuerte aplauso al Señor.